Bienvenidos todos nuevamente a este espacio de tertulias con Juana. Gracias por acompañarnos, gracias a Stephanie Crane por estar aquí con nosotros para hablarnos de house coaching y cómo esto nos ayuda al autodesarrollo y al autoconocimiento. Primero vamos a conocer un poco de Stephanie, cómo llegó a esto, porque en este espacio de tertulias queremos que las personas puedan compartir su testimonio de cómo hicieron estos cambios, cómo llegaron a este desarrollo espiritual, así sea que tengan otras carreras, cómo las pueden eh, unir o complementar en las dos áreas, la arquitectura y la parte espiritual, o bien sea cualquier otra carrera que tengan, y cómo estas herramientas de autodesarrollo y autoconocimiento nos llevan a tener una vida mucho más sana, mucho más placentera, mucho más plena, para cumplir lo que finalmente queremos todos, que es tener una vida con propósito, tener una misión que nos llene completamente y que esa pasión nos lleve a vivir felices, que es realmente lo que queremos todos. Bueno, buenas tardes para ti, buenas noches, Stephanie, que nos está Bueno, acompañando de Portugal, y por favor, si nos cuentas algo de ti, cómo hiciste este camino, sería increíble. muchas gracias, Juana, primero pues por la invitación, por el espacio y a todos los que están aquí y a los que nos están viendo ya después en la grabación. También muchas gracias por estar y por interesarse por todos estos temas. Yo me llamo Stephanie Crane, yo soy colombiana, vivo ahora en Portugal, yo soy arquitecta. Desde hace más de 15 años, más o menos, bueno, casi 15 años, llevo trabajando en temas de diseño y arquitectura, eh, digamos con una preocupación siempre como un poco como desde lo social y buscando cuál es mi camino, ¿no? Cuál es un poco el impacto que yo quiero tener. Al inicio, bueno, empecé trabajando en oficinas de arquitectura tradicionales, luego hice una maestría en diseño sostenible, un poco con el interés de causar un impacto desde lo social, ¿no? Como la sostenibilidad social, y hubo toda una exploración y llevo trabajando también en temas de investigación sobre eso. Eh, Al tiempo he tenido la oportunidad de cofundar una oficina de arquitectura que se llama La Curadora. Estuve con ellos, pues con mi socio, que montamos desde 2015 muchísimos proyectos de diseño de interiores, digamos con un enfoque pues desde lo estético, funcional y material, y trabajando con muchos clientes y muchos tipos de proyectos. Y cuando llega la pandemia, tuve un cambio así como radical en mi vida. Yo estaba viviendo en el Reino Unido en ese momento, y decidimos venirnos a Portugal. Cuando empieza la pandemia, pues nos quedamos casi como que sin trabajo, ¿no? La arquitectura sufrió muchísimo en ese momento, mucha incertidumbre, pues sin saber bien qué iba a pasar. Eh, entonces, pues al tiempo me empecé a preguntar mucho qué era lo que yo quería hacer. O sea, tenía la oportunidad de cambiar de país y de empezar un poco como con un canvas en blanco, más o menos, para empezar algo nuevo aquí. Entonces, sí, digamos que la reflexión fue mucho cuál es el impacto, cómo puedo yo contribuir a esta nueva realidad donde las personas nos estamos viendo, digamos, obligadas a vivir dentro de nuestros espacios de una manera muy diferente como lo hacíamos antes, mucho más intensa, y la calidad de vida a todos se nos complicó un poco, ¿no? La pandemia nos puso de frente con una realidad compleja. Entonces, como arquitecta y como diseñadora, eh, pues sí, me empecé a mirar cuáles eran como las alternativas, también viendo pues desde lo estratégico como a nivel de carrera qué podía hacer que fuera un poquito diferente, qué se necesitaba, ¿no? Y cómo podía yo entrar en esta nueva fase. Entonces, en Colombia, en un momento antes de la pandemia, me invitaron con Cristian, mi socio de La Curadora, a una charla que estaba dictando Kirsten Stino, que es una diseñadora danesa, que tenía esta nueva herramienta o nueva metodología de diseño que se llama House Coaching. Entonces nos presentaron un poco de qué se trata, y terminé, pues digamos que teniéndolo un poco como
pendiente, un poco como una idea para poder ver después. Y cuando comenzó todo este tema de la pandemia y la reflexión que les cuento, pues surgió ese tema otra vez un poco como, ok, pienso que tal vez puede ser a través de certificarme como house coach. Entonces en 2021 me certifiqué como house coach y fue un proceso muy, muy especial, muy, muy profundo también como pues el nombre de la charla un poco lo dice, ¿no? Como a través del diseño y de transformar nuestros espacios, también podemos tener una oportunidad de transformarnos a nosotros mismos, porque existe y pues nosotros, la vida nuestra transcurre toda dentro de nuestros espacios, ¿no? Y es obvio que la realidad emocional de cada uno, pues se ve reflejada en nuestros espacios y se ve proyectada. Entonces, una vez uno empieza a identificar ciertas cosas que están bloqueadas en los espacios a nivel de no sé qué hacer con mi casa, tengo este espacio que lo tengo lleno de arrumes, mi escritorio vive lleno de cosas y no logro, o no tengo mi casa como la quiero, o me siento que no me recarga o que no me siento identificada con mis valores no están aquí, o cualquiera de esas cosas. Tiene mucho que ver cómo nos estamos sintiendo nosotros mismos dentro, o sea, a nivel como individual, ¿no? Y es que te iba a hacer la pregunta específicamente que, o sea, el house coaching ya dijiste que era ayudar a ver los espacios, cómo funcionan para ti, ¿verdad? Pero vienen desde unas preguntas iniciales, o sea, cualquiera lo puede hacer, pero tú desde tu arquitectura puedes ayudarle más a las personas a conjugar esas dos, o cualquier persona en cualquier momento puede hacer ese house coaching. Sí. Sí, mira, el house coaching pues es integrar diseño de interiores con life coaching, ¿no? Entonces, es un proceso donde el diseño del espacio, digamos, se vuelve como un segundo objetivo, pero el objetivo central del proceso de house coaching es la persona, o sea, el eje central es la persona, ya no es tanto el espacio, o sea, casi que hay hay procesos de house coaching donde el espacio casi que ni siquiera cambia mucho, pero la persona a través de las cosas que se trabajan en las sesiones de coaching se siente diferente, o sea, se mueven cosas en ella y ya pues sintiéndose diferente, como que eso tiene efectos, o sea, el efecto es como dominó con otras áreas de su vida. Entonces tu pregunta pues que si todos lo podemos hacer, claro, todos podemos hacer house coaching. Ahora no es una cosa que se pueda, digamos, yo hacerla yo sola. La razón es porque nosotros no tenemos la capacidad de ver qué es lo que nos está sucediendo. O sea, se necesita una persona externa para poder ponerle como el spotlight a ciertas áreas o ciertos temas para poderlos trabajar. Hay cosas que no son evidentes, o pronto una persona no sabe cómo se está sintiendo o no sabe que lo que está sintiendo está bloqueándolo para poder hacer la transformación de su espacio. Nosotros trabajamos mucho con una cosa que viene de coaching, que se llama pensamientos limitantes. Los pensamientos limitantes los tenemos todos y son ideas como, por ejemplo, no tengo tiempo para hacer esto, no me alcanza la plata para hacer esto, no soy buena para esto, cosas así, ¿no? Bueno, puede ser muchas cosas, esos son algunos ejemplos muy básicos, pero lo que nosotros hacemos con house coaching es cuestionar esas ideas para mostrarle a la persona que en realidad el problema no es la circunstancia de que no pueda cambiar su cuarto o de que no sepa qué hacer, ni de él o ella misma, o sea, el problema no es que ella no sepa, sino es el pensamiento que ella cree que no sabe o que no puede, o que no tiene, o cualquiera de estas ideas que lo bloquean a uno, ¿no? Como que no sabe qué hacer y no sabe cómo actuar, y entonces con coaching, con herramientas de coaching, trabajamos eso para poderlo hacer para voltear esas ideas y darle herramientas a la persona para poder empoderarla, que se sienta mucho más creativa, mucho más conectada, mucho más, digamos, que fluya mucho más en el proceso. Entonces eso es una de las cosas, pues uno de los
elementos principales del proceso de coaching. Entonces sí, todo lo podemos hacer, pero se necesita un poquito como de esas sesiones de coaching para poder trabajar el espacio de manera ya como integral con el enfoque central de la persona. No necesitamos entonces hacer nada de ninguna renovación ni hacer ningún diseño, sino en nuestro espacio podemos hacer esa transformación que además viene un cambio en el diseño interior. Sí, digamos que en el espacio tuyo, en lo que está, en lo que tienes, cuántas cosas tienes, o si te sientes contenta, o si te gusta, claro, o si lo ves muy caótico. Explícanos claro. un poco allí Sí, en por esta ejemplo, área. claro, muchas veces pasa que, o sea, hay diferentes como herramientas dentro de house coaching que nos ayudan a trabajar ciertos temas. Entonces, por ejemplo, es una persona, eso que tú dices, ha acumulado muchísimas cosas y no sabe qué hacer o sea, como que ya no sabe bien cómo manejar eso, o si el hecho de tener muchas cosas la abruma, o como que no, o ya no tiene espacio, ¿sabes? Como que hay muchas cosas que tienen que ver con la acumulación. Y la acumulación tiene un componente emocional muy grande, ¿no? Muchas veces la gente no sabe cómo soltar las cosas, como que cómo priorizarlas. Entonces, hay una herramienta que se llama, 7-3 decluttering, como de deshacerse de cosas que no son importantes. Entonces, eso lo guiamos en el proceso de house coaching. Sí, cosas así. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, sí, claro que sí. Eso en cuanto al desorden o a la acumulación, pero ahí vienen otros puntos también que dijiste en un principio, y es que tu espacio también refleja quién eres tú y en qué momento estás pasando. Cuéntanos un poco también de esa parte, cuáles son los aspectos que tengo que mirar para saber cómo estoy, mirar afuera de mí para saber cómo estoy internamente. Sí, yo creo que cada persona en sus diferentes fases de la vida, los espacios tienen que responder a las necesidades, ¿no? Hay necesidades estéticas, necesidades funcionales y necesidades emocionales. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, una persona que está recién casada, que está empezando una familia y que su espacio debe responder a esas necesidades en los 3 niveles, que una persona, por ejemplo, que se acaba de divorciar y que está como ¿no? creando una nueva dinámica familiar ya de pronto solo o sin los hijos. Entonces para esa persona su espacio también debe representar otro tipo de valores. O si bien tal vez, no sé, una persona, un estudiante que está hasta ahora empezando y está saliendo de su casa, pues de sus padres, y se va a vivir a otra ciudad, o si, bueno, o sea, ¿no? En general, cada fase de la vida, eh, digamos que presenta una serie de necesidades, y los espacios pues nos suplen esas necesidades. Pero muchas veces pasa que los espacios no las suplen, no logramos que nuestros espacios suplan esas necesidades. ¿Y cómo lo identificamos? Pues no nos sentimos en casa, no nos sentimos identificados. Digamos, entramos a un espacio y es como que es pesado, o como que no nos hace sentir como felices, o no representa de pronto, si es un tema, no sé, un tema familiar, un tema de pareja, un tema de cualquiera de estas como dinámicas, pues no hay espacios o configuraciones en el espacio, o digamos la decoración en sí, ¿no? La decoración, el diseño y esto, pues que responde más como a, a los trends, ¿no? A las modas, al diseño interiores como fast fashion, un poquito como de lo que está, el color del momento, ¿no? Lo que está de moda. ¿Y qué pasa con eso? O sea, eso está bien, no tiene nada de malo, ¿no? Hay un mercado enorme de eso, pero muchas veces se queda corto porque no está respondiendo a esas necesidades emocionales. Solamente cuando una persona escoge algo con el corazón y sabe más que si me gusta o no me gusta, sino más como
¿qué necesito yo para sentirme como yo en mi casa? Ahí es cuando realmente se hace esa conexión y la persona logra sentirse en un hogar más que en una casa. Entonces, esa parte es súper importante y eso es esa distinción entre hacer un diseño para encajar en una moda o en un estatus versus hacer un diseño para pertenecer, ¿no? Entonces es como cómo me siento yo hacia adentro versus cómo yo me proyecto hacia afuera. Esa diferencia pues es una de las cosas que más me parece a mí que tienen un impacto muy grande en las personas. Pienso yo que cuando uno logra, digamos, conectar las necesidades emocionales con el espacio y, perdón, y que el diseño que uno proponga o que se trabaje a través de house coaching tenga un propósito más elevado que simplemente cumplir una función o tener como un estilo, pues es mucho más, o sea, la forma como esa transformación impacta a la persona es súper poderosa y además lo que yo he visto en los casos que he trabajado es que ya la persona se siente tan diferente de sí misma que empieza a tener efectos en otras áreas de su vida. Entonces, por ejemplo, una persona que, no sé, les cuento un caso, un ejemplo. Por ejemplo, una persona que yo trabajé, que es una persona que estaba recién divorciada, que estaba teniendo como muchísimos problemas en su proceso de divorcio y se sentía súper estancada, ¿no? Entonces trabajamos su cuarto, su espacio como de habitación y lo conectamos con sus raíces. Ella es extranjera, entonces la conectamos con sus raíces de su familia, con sus sueños de lo que ella quería para su vida, la reconectamos con sentirse viva, porque ella se sentía casi muerta, porque había sido tan traumático todo, pues que ya no se sentía como con vida. Y esto con cosas muy puntuales, muy sencillas en el diseño. Tampoco nos gastamos una millonada ni nada así. Eran cosas muy puntuales, sí, o sea, como unas decisiones de diseño muy puntuales con herramientas de house coaching, que ella empezó a sentirse totalmente diferente. Su testimonio fue espectacular. Ella decía, yo no quería salir de mi cuarto, ya literal, quería vivir ahí metida todo el tiempo. Me sentía tan bien conmigo misma y tan recargada y tan refugiada que no quería salir, pero al tiempo le dio fuerza para afrontar este proceso, salir del país, buscar un trabajo, el trabajo de sus sueños, y ahora está viviendo en otro país con otra vida totalmente diferente. Y cuando yo hablé con ella un año después, hicimos un live, de hecho, como testimonio, ella me decía, todo esto tiene que ver con las conversaciones que tuvimos en torno a mi espacio y cómo yo me sentía ahí. Entonces es súper lindo como conectando estas necesidades en el espacio y cómo nuestros espacios las suplen de una manera puntual, individual para cada persona. Pues los resultados pues son, pues, ¿no? Pueden ser muchas cosas muy, muy, muy poderosas. Y acabas de decir, bueno, primero que todo, por esa persona es que te conocí, ¿verdad, Stephanie? Por Sí, Karen, fue que claro, estamos hablando de la misma exactamente. persona. Y efectivamente ella está súper feliz en este momento de su vida. Pero volvamos otra vez a la parte de lo emotivo, ¿verdad? Es al conectarnos con nuestro corazón, con lo que nos gusta, podemos poner en nuestro espacio, y hablaste precisamente, puede ser solamente eso, el cuarto, comenzar por un lugar, qué es lo que me hace pertenecer donde estoy, qué es lo que me hace sentir como muy bien conmigo, muy bien, lo puedes llamar felicidad, paz, con seguridad, ¿cierto? Como quieras tú definir ese sentimiento. Sí. Y eso te va a mostrar también, te va a ayudar a sentir más seguridad para dar los siguientes pasos, porque energéticamente, que es lo que estás hablando, energéticamente en el espacio se mueve algo, ¿verdad? Se mueve, y al moverse afuera también se mueve adentro de ti esa energía que te ayuda a cambiar y a buscar algo más. Eh, Total.
en ese autoconocernos, ¿qué otras Ujú. cosas te fijas? O sea, o te puedes hacer también otras preguntas. Sí, mira, por ejemplo, o sea, claro, está toda la parte emocional, ¿no? Cómo me siento en el espacio, cómo puedo yo transformar el espacio para suplir esas necesidades. Em, pero, o sea, casi que el componente de coaching tiene herramientas y yo creo que es clave aquí, o sea, no es, porque yo creo que, no, el diseño de interiores, uno podría perfectamente decir, no, pues estas decisiones de diseño suplen tus necesidades emocionales. Uno puede hacer eso y tener una conversación con la persona y entender cuáles son esas necesidades. Lo que pasa y lo que descubrí con en este curso es que no es muchas veces nosotros en esta idea de pensamientos limitantes, uno no se da cuenta que uno tiene las ideas, o sea, uno no se da cuenta que algunas ideas que uno tiene sobre sí mismo, que no tienen nada que ver con diseño, no tienen nada que ver con casa, ni con habitación, ni con cosas, o sea, tienen que ver cómo con uno se siente con uno mismo, uno a veces tiene inseguridades, uno a veces tiene cosas que le han pasado en la vida que lo llevan a sentirse o a actuar de una manera a protegerse, a tener ¿no? estrategias de defensa y todo eso, o dinámicas familiares o relaciones como pues humanas que son complejas. Entonces todo eso nos lleva a tener una actitud hacia nosotros mismos que se refleja en el espacio. Pero esa conexión entre, o sea, entre procesos emocionales interiores, individuales y, digamos, psicológicos, no siempre son evidentes y no siempre tienen no existe tanto esa habilidad del diseñador porque no tiene las herramientas, uno en arquitectura no le enseñan a hacer esto. No, uno no tiene la capacidad de hacer esa conexión y de trabajar esos pensamientos. Eso no es una cosa, una habilidad pues tan evidente, ¿no? Entonces, en house coaching, sí se trabajan esos temas. Sí sí se habla, no es una terapia, no es una cosa como de psicología ni nada así, pero sí relacionado con el espacio se habla de cómo la persona tiene algunos, y siempre sucede, ¿no? O sea, cada uno tiene temas que lo limitan. Entonces se trabajan esas ideas, o sea, no sé, es un poco abstracto cuando uno lo habla así, pero no sé si quieras que te ponga un ejemplo o tal Por vez para, favor, sí, sí, sí. por ejemplo, a ver, les hago un resumen así como de un caso. Digamos, una persona que también trabajé con ella, era se sentía súper frustrada en su espacio. Sentía que su casa era como una prisión. Ella se sentía frustrada con la vida en general porque no había logrado, digamos, sus propósitos de vida, no había logrado esa idea como de persona exitosa y digamos que le había tocado regresar a la casa de sus padres. Eh, y entonces odiaba donde estaba, o sea, era como, no me siento, esto no es lo que yo quiero para mí, esta casa es terrible, me siento, la casa representaba esa sensación de no haber avanzado, entonces la casa era como una prisión. Y cuando yo empecé a trabajar su espacio, su cuarto también en ese caso, vieran como lo tenía, era como no le invertía ni un gramo de amor ni de interés, era un espacio para dormir simplemente, donde las cosas que estaban en el espacio nada cuadraba con nada, no había armonía de ningún tipo, las cosas eran viejas y se sentía que ella estaba o sea, necesitaba desesperadamente tener un espacio donde ella se sintiera bien, donde ella pudiera como pues llegar a su espacio, a su cuarto y estar con ella misma y sentirse como identificada en su lugar. Entonces empezamos a trabajar lo que ella sentía, ¿no? De que ella se sentía como en una prisión. Y, eh, y ella, digamos, todo esto tenía que ver mucho pues con la relación con sus papás y con muchas cosas que le sucedieron en su vida. Mm, pero entonces cuando empezamos a trabajar esta idea de que se sentía presa, uno lo que trabaja un poquito en este tema de house coaching es como
cuestiona ese pensamiento, ¿no? Como que tú, o sea, ¿es verdad que estás preso en esta casa? Y pues la persona dice, pues no es tan cierto, o sea. Entonces uno empieza a ver que es como que desarmar esa idea. Entonces uno tal vez empieza uno a definir un pensamiento opuesto, ¿no? Esta casa me proporciona lo que necesito para, eh, no sé, estar bien, ¿no? O sea, como que es suficiente. Y entonces uno ahí empieza a darle a la persona herramientas o ideas opuestas para que realmente entienda o vea que su pensamiento sobre la casa es más un juicio, ¿no? Y que el juicio lo podemos cambiar, porque lo único que podemos cambiar es como uno piensa. Luego hay una reacción emocional al pensamiento. Entonces, si yo siento que la casa es una prisión, pues me siento frustrada, me siento prisionada, me siento, ¿no? O ese tipo de emociones. Y luego de la emoción está una reacción. Entonces, pues, ¿qué hago? Pues nada, no cuido mi cuarto, lo dejo desorganizado, lo abandono. Pero cuando uno cambia el pensamiento, o sea, uno cambia la idea de mi casa es una prisión a mi casa es un espacio que me suple mis necesidades, la emoción a eso tal vez no es tan negativo, ¿no? O sea, uno ya ahí de siempre se siente, no, pues me siento gratitud, por ejemplo. Pero ahí también tienes que cambiar un poco, porque si el espacio sigue conteniendo lo que a ti no te gusta, pues no vas a llegar feliz a ese lugar. O sea, tiene que haber unos cambios iniciales dentro del espacio, bien sea de color, bien sea tener algo que te guste, bien sea limpiar el desorden, bien sea botar cosas para que tú puedas empezar a conectarte. Sí, pero esos cambios van después, porque lo primero que necesitamos hacer es que la persona se sienta empoderada de su proceso y que se sienta que las emociones que siente sean positivas para que el proceso se dé. Porque si la persona sigue trabajando, sigue andando sobre su pensamiento limitante, Sí, no va a pasar nada. Porque una cosa también, y después de pronto lo hablamos más en detalle, pero una de las cosas, diferencias importantes del house coaching con respecto al diseño, es que no es un proceso que el diseñador te entrega un proyecto final. No es como, mira tus planos, aquí está, vamos a poner esto sofá, esta lámpara, este color de estos tapetes. O sea, eso no es así. ¿Qué pasa? La persona o sea, el cliente del house coaching con el diseñador y con el house coach se trabaja la propuesta en conjunto. O sea, digamos, no es lo que el diseñador dice, sino que es lo que el cliente necesita y lo que para él es importante. que hablaste de Entonces, las necesidades en un principio, ¿verdad? Mirar cuáles claro, son porque esas tres necesidades en los tres campos, ¿no? En las tres exacto. áreas. Exacto. Sí, porque digamos, yo no sé, o sea, como diseñador, yo te puedo decir, no, pues mira, está en estos cuadros que yo conozco a este artista, o está este tapiz, o mira, estas decoraciones, lo que sea, pues que eso es muy común, ¿no? Que una persona contrate a un diseñador y le llegue con, o sea, de hecho, las series estas que existen ahora, hoy en día, como de Dream Makeover Ah, sí, en sí, Netflix, o sea, te entregan tu espacio y pues tú no tienes nada que ver con lo que está ahí, pues tú llegas casi como a un hotel y pues divino, pero eso no habla de mí, o sea, no hay nada mío ahí. Y entonces eso es clave en house coaching, o sea, todo lo que está en el espacio viene de un proceso de servir el propósito emocional. Entonces es como un filtro y, y eso se trabaja, solamente se puede lograr con la persona. Porque la persona es la que sabe, no, es que yo tengo una escultura que me traje de un viaje y la quiero porque, porque representa estos valores que quiero tener en este espacio. O mira, tengo estas fotos de cuando mi hijo nació que son súper importantes porque me siento conectada con la sensación de ser mamá y de, bueno, todo o cualquier cosa, ¿no? Entonces como diseñador, tú no tienes acceso a eso si no es trabajando con la persona. Entonces no es un proceso unidireccional donde además el diseñador tiene un interés de mantener un estilo para sí mismo, ¿no? Porque también muchas veces pasa que el diseñador eh, tiene un estilo y la persona lo contrata porque le gusta el estilo y el diseñador termina el proyecto, le toma las fotos, lo manda a una revista o lo pone en su portafolio y ya, ¿no? Y sirve mucho, pues,
pues para el diseñador también, ¿no? Es una cosa como que de, de, de mantener ese Sí, como, sí, ese look and feel que ofrece la persona, el diseñador. En este caso, el diseñador pasa a un segundo plano. No, puede que como house coach no te guste lo que la persona está haciendo. O sea, puede que no tenga nada que ver con lo que tú pondrías en tu casa, pero ¿qué importa? Porque lo que importa realmente es cómo se siente la persona, ¿no? que lo acabas de decir que es muy importante, ¿verdad? Porque no estamos, o sea, aquí en este espacio que estamos hablando de ese camino espiritual, no estamos hablando de lo que se vende, lo que es lo más bonito, lo que es fashion, ¿cierto? Sino lo que realmente nos identifica con nosotros mismos, lo que nos hace crecer, lo que nos hace cambiar, lo que nos hace encontrarnos a nosotros mismos. Sí, Y eso es lo que tú nos cuentas a través de House Coaching, que con pequeñas cosas, yo me imagino que hasta los colores de la casa te pueden hacer, o sea, el color nada más de una pintura te hace cambiar totalmente cómo te sientes en un lugar. sí, Y es muy total. importante ahí los colores, ¿verdad? Así es. Sí, los colores son importantes cuando tienen un sentido para la persona, ¿no? Entonces, en el proceso de esto, obviamente se toman en cuenta esos gustos personales a nivel estético, ¿no? Entonces, le pedimos a la persona antes de empezar el proyecto que nos envíen una serie de imágenes de lo que le gusta. Entonces uno ahí empieza a ver un poquito para dónde va la cosa. Hay veces la persona dice, no, pues yo soy súper colorida. Hay veces la gente dice, no, yo necesito que sea mucho más neutro, me da miedo el color. Bueno, hay como muchas cosas que uno puede trabajar ahí, pero es siempre, o sea, siempre se reduce a la pregunta de qué es importante para la persona y cómo esas decisiones de diseño la hacen sentir. Que también que estamos mirando lo del color, qué pasa también cuando la persona no puede salir sino de todo está blanco, ¿verdad? Ahí también habla algo de ese poder enfrentarse a los colores y que puede afectarle a la persona, por algo son, ¿verdad? Claro, también tenemos una herramienta que se llama 70-30, donde lo que buscamos es un poco como, o sea, si la persona tiene un interés en incorporar colores en su espacio, pero no sabe cómo, le da miedo como que quede demasiado fuerte, hacemos una proporción entre 70 colores, 70% de colores más neutros y 30% de colores más vivos, como más como acentos de color en algunas partes, para que no, la persona no diga como me vengo, estoy tomando decisiones como súper radicales sobre mi espacio, no sé cómo me va a sentir. Entonces también pensamos en eso y pues es una forma como de guiar a la persona en ese proceso de incorporar color que es importante para algunas personas, pero no siempre saben cómo. Eh, y lo otro que también te iba a decir es que muchas veces hoy en día, hoy en día hay mucha gente que está cambiando mucho sus espacios, cambiando de lugares, o su trabajo lo lleva a vivir por diferentes hoteles, ¿verdad? Ujú. Entonces, pues yo no sé cómo en esos casos haces que la persona logre identificarse o logre ver un cambio, o en esos, o sea, ¿se puede dar un consejo en esa situación? Sí, pues mira, yo pienso que, claro, hay espacios genéricos que uno también, ¿no? Hay gente que trabaja en el exterior y tiene que viajar mucho, o hay situaciones temporales donde la persona se ve pues, que tiene que estar en un espacio donde ya hay muebles o son cosas que no son de él o ella. Yo creo que, pues sí, es muy individual eso, ¿no? Pues yo pienso que, por ejemplo, si la persona, es más mirar cómo, qué puedo yo traer al espacio donde yo me sienta que es un espacio que me nutre. Entonces puede ser desde, no sé si es una persona espiritual, entonces de pronto tener como unas velas o traer flores o alguna cosa, o sea, como que tener como elementos que le den un toque personal al espacio, pero que no sea, me parece que la distinción ahí no es como para que se vea lindo, es más para que yo me sienta conectado. Entonces, Vuelves es otra vez a cada tener esa persona parte, pensar, ¿verdad? cada persona pensar qué puedo yo hacer para que mi espacio
sea un reflejo de mí, aunque sea en un nivel muy mínimo, ¿no? O sea, no tenemos que, pues, porque hay espacios que no se pueden interferir porque no son nuestros o porque son de uso temporal. Entonces, ¿qué puede uno hacer para transformarlo de una manera medida, pero que con alguna intervención, pues, o de poner algún objeto que tenga un significado especial, cosas así? O sea, puede ser, no sé, tener como, por decir, no sé, si uno tiene como algún objeto especial, lo pones en la mesita de noche y eso ya, pues, digamos que esa mesa de noche ya tiene sentido para ti. Entonces es eso, como más conectarse con la esencia que es de cada persona para ver tal vez qué elementos o qué objetos o qué cosas le puedan, o de pronto como rutinas, ¿no? Puede ser también rutinas. Yo pienso, si la persona medita, entonces pues tener un espacio para meditar, armar como una esquina para meditar o traer, no sé, poner una manta, cualquier cosa así, ¿no? Pues depende de cada persona. Tu pregunta es si se puede equilibrar como diferentes prioridades en un espacio donde hay dos personas de diferentes culturas o con diferentes formas de ver las cosas o ¿no? Pues sí, como religiones, bueno, cualquier cosa de estas. Sí, esa pregunta es súper importante y surge mucho porque eso pasa en todas las relaciones, ¿no? O sea, nosotros pienso que cada uno en su individualidad siempre tiene diferentes necesidades y siempre va a haber cosas que el uno necesita que el otro no le parecen o que no le gusta o que no, esto siempre pasa. Entonces, en House Coaching tenemos varias herramientas. Una se llama 40-40-20. Entonces, ¿cómo funciona? El proceso cuando se empareja, porque cuando se trabaja en pareja, se trabaja individualmente cada persona. O sea, el House Coach trabaja con uno, trabaja los pensamientos limitantes de uno, el espacio, las necesidades de esa persona y el propósito para esa persona y después con el otro. Entonces, y después las une en la propuesta. Y esta herramienta, que se llama 40-40-20, lo que propone es que en el espacio que se está interviniendo, por decir una sala, no sé, 40% del espacio, o digamos, de las áreas del espacio, sí, de los espacios del espacio que se intervenga, pertenece a una persona, 40% a la otra persona y 20% es de los dos. Y un poco la regla o la sugerencia es que el 40% del uno sea respetado y el 40% del otro también. Y en el 20% es donde se juntan y digamos que tienen la posibilidad de escoger algo entre los dos que sí les gusta a los dos, ¿no? Entonces eso funciona bien porque cada persona se siente identificada y cada persona tiene sus propias necesidades suplidas con el propósito individual. Luego el propósito en conjunto del espacio, o sea, por ejemplo, les doy un ejemplo. No sé, en mi caso, mi sala puede ser que para mí yo necesite mi sala para socializar, ¿no? Yo necesito tener personas alrededor, tener un espacio donde yo pueda tener a mi familia, invitar amigos, ¿no? Y ese puede ser mi propósito y donde yo me pueda sentir, o sea, como conectada con mi esencia de anfitriona, por decir una cosa así. Mi pareja puede que sea súper introvertida y que no le guste tanto eso. Entonces, de pronto ya lo que necesita o él lo que necesita es como sentirse conectado como con la naturaleza o con tener un espacio, un rincón para leer, cosas así, ¿no? Entonces, ahí se trabaja el espacio con la necesidad de una persona que es más desde lo sociable y el otro con lo que es más desde lo introvertido, ¿no? Eso es un ejemplo básico. Y el 20% se busca un propósito en conjunto donde los dos como pareja tengan una necesidad en común. Por decir, nos encanta conectarnos los fines de semana a jugar cartas, no sé. Entonces, esa función, digamos que se conecta con la necesidad de sentirnos conectados, de tener un espacio para nosotros, ¿no? No sé, cosas así, más a nivel emocional. Entonces, esa herramienta funciona así. Y a nivel de diseño, pues obviamente también, o sea, tu pregunta es si si una persona quiere poner un espejo de una manera o de otra, pues ahí, perdón, ahí se trabaja así.
Mm, Luego hay otra herramienta que se llama en inglés The Third Alternative, o sea, la tercera alternativa, que es si a ti no te gusta una cosa y a ti tampoco te gusta la cosa, o sea, si ambas personas tienen cosas que no le gustan de la otra, se busca una tercera alternativa que sí le gustan a los dos. Entonces, no es como un compromise. Eso también sirve mucho. ¿Qué otras herramientas hay para conocerse que puedas contar y que sea sin decir la información que es solamente de ustedes, ¿verdad? O sea, que Sí. puedas compartir. Sí, no te preocupes. Mira, una de las cosas que también sucede mucho, como les contaba, uno siempre proyecta lo que uno siente en los espacios y no es una cosa como muy consciente, ¿no? Entonces, en los ejercicios de house coaching, lo que uno empieza a ver es cuando una persona, al evaluar el espacio, eh, empieza a hablar, no, es que, mira, este mueble es pesadísimo, es demasiado oscuro, empieza a darle muchos calificativos como descripciones casi como ya muy específicas, ¿no? No es que, bueno, cualquier cosa puede ser. Entonces tú le preguntas a la persona, y esto es una cosa que tal vez cada persona puede hacer sola, ¿no? Si uno está en un espacio, en su propio espacio, y uno siente una cosa muy fuerte hacia una cosa, o un objeto, o hacia una área, o hacia el espacio en su totalidad, es preguntarse, ¿cómo me sentiría yo si yo fuera ese espacio? O sea, ¿cómo me sentiría yo si yo fuera ese mueble? Entonces, esa pregunta no es una pregunta como tan o sea, no es una pregunta normal. Uno nunca pregunta cómo te sentirías si fueras un armario, ¿no? Pero Ujú. si uno cierra los ojos un segundito y se pone a pensar como, miércoles, si yo fuera un armario, si yo fuera ese armario, yo me sentiría abandonado, yo me sentiría, no sé, eh, viejo, me sentiría que nadie le importo, me sentiría cualquier cosa así. Entonces, ese proceso ya como de casi como empatizar con el objeto, digamos, identificando las emociones que tiene ese objeto, la siguiente cosa que uno hace es, ¿y hay algún área en mi vida donde yo me siento así? Y muchas veces sucede que sí. Muchas veces uno dice como, pues yo sí me siento un poco olvidado, yo siento que yo sí me siento un poco abandonado, yo sí me siento un poco, o sea, ¿no? Dependiendo de cada cosa. Sí sucede mucho que uno se siente identificado con las emociones que le atribuye a la cosa. Entonces, ¿eso qué quiere decir? O sea, es una reflexión, es una proyección de lo que uno está sintiendo y es una forma muy bonita y muy poderosa de poner esas emociones en la mesa para poderlas trabajar, ¿no? Entonces, eso sí, por ejemplo, digamos, una persona que le preguntaron ese sofá que no, él empezó a hablar del sofá, empezó a hablar de un sofá que no le gustaba, que le parecía súper atravesado, que no, que ya quería salir de él, no sé qué, no sé qué. Una señora y ella le preguntaron cómo te sentirías si fueras el sofá. Y ella dijo, sí, me sentiría abandonada, me sentiría que ya nadie me quiere, y lo que le estaba pasando a ella en su vida era que sus hijos habían salido de la casa o cualquier situación así. Y cuando le preguntaron, ¿tú te sientes así en tu vida? Le dijo, se atacó a llorar y dijo, sí, o sea, esto es el sofá soy yo, el sofá soy yo. Y entonces ahí es evidente pues que no existe esa correlación emocional con los espacios y cuando uno la puede ver y trabajar, es, eh, pues sí, se libera la emoción y se trabaja el espacio desde una perspectiva mucho más profunda con un impacto mayor, ¿no? Y la pregunta sería, ¿y al cambiar el sofá la persona cambió? Pues en este caso no sé si se cambió el sofá, pero es claro, o sea, si uno transforma la situación como se está sintiendo, tiene un impacto, o sea, a eso va el house coaching, ¿no? O sea, si uno se está Obviamente sintiendo yo de una manera, sí,
van acciones también, van acciones que ustedes le dicen a la persona para que actúe, porque no es solamente el sofá, sino tiene que hacer una acción para que le Claro, lleve, o sea, que sí, claro, claro. O sea, claro, uno hay, o sea, ¿qué pasa? Hay una secuencia que trabajamos mucho que es, está la circunstancia, luego está el sí, pensamiento, ¿no? Pensamiento limitante, luego está la emoción y después está la acción. Entonces, sí, cuando tú tienes identificas la emoción, puedes echar para atrás y entender qué es lo que está pensando la persona para sentir eso. O sea, me siento abandonada, pero ¿por qué estás sintiendo eso? Bueno, porque no sé, mi familia ya no no lo me necesito. pone Sí, atención, lo que, no sé. Cuando uno cambia ese pensamiento, la acción después es diferente. Entonces ahí, cuando uno ya tiene hace el turnaround que llamamos nosotros, volteamos ese pensamiento que está limitando a la persona, la emoción ahora es liberadora, o sea, la habilita, la empodera, la mueve hacia adelante y la acción, por tanto, también es diferente. Entonces, la house coaching nos lleva a transformar el espacio trabajando esas emociones para que la persona pueda trascender de ellas, ¿no? claro. Y al tomar las acciones puede trascenderlas Exacto. y cambiando el pensamiento y la emoción, obviamente, sí. Y ya Todo va eso, unido. pues, exacto, Ujú. exactamente así es. A veces uno está como muy apegado a las cosas y tienen un peso muy grande. Yo lo que le preguntaría a cada, o sea, si hay una situación así, le preguntaría a la persona, qué de estos objetos tienen un significado que te libera, o sea, que te hace sentir como tú, que de estas cosas que tienes, cuáles son las cosas que suplen una necesidad emocional de sentirte en tu casa. Y yo creo que hay a veces dificultad como de soltar, ¿no? Como de dejar atrás, pero cuando uno identifica en house coaching un propósito para el espacio y hay cosas que no suplen ese o no ayudan a cumplir ese propósito, yo siento que en ese caso las cosas dejan de servirnos, ¿no? Ahí pienso que de pronto habría que priorizar, o sea, habría que evaluar qué es más importante, las cosas o yo. En cierta forma también en el house coaching te invitan a que todo lo que tengas en tu casa tenga un propósito, tenga sentido y tenga una conexión. ¿Es Exactamente, así? así es. Y Sí, todo lo que es superfluo, digámoslo así, por alguna razón, o sea, que no signifique algo con gran propósito, que no te dé alguna conexión con tu corazón. Y ese ejercicio es muy fácil, como lo dijiste, ¿no? Preguntarle a todo lo que nos incomoda o a todo lo que se ve que sobra o que está demasiado o que no me conecto, ¿qué significa, no? Ponerme en el lugar del lugar o ponerme en el lugar del objeto, exacto, ¿sí? Y con esas exactamente. preguntas te puedes ayudar también, independiente que hagamos house coaching o no, te puedes llevar también a esa evaluación y a ese autoconocimiento. Total. ¿Cuánto cuesta? O sea, tú puedes llegar allá, como lo has dicho, que han llegado personas para cambiar un espacio. Ujú. ¿Cuánto cuesta hacer una y cuánto se demora una terapia de estas? No es terapia, Proceso. eh, Ujú. proceso, exacto. Sí, mira, el house coaching se trabaja espacio por espacio. O sea, si es un enfoque, no es como vamos a hacer la casa entera, no. Si se hace una casa entera, se trabaja. Cada espacio tiene su proceso, tiene su propósito, tiene su identificar cuáles son los pensamientos limitantes en ese espacio para la persona. Y así entonces es un trabajo como que, ¿no? Cada espacio tiene su proceso. ¿Cuánto cuesta? Entonces, dependiendo de la forma como está organizado y así es como la mayoría de los house coaches que hay en este momento lo hacen, es que se ofrecen como paquetes. Entonces, está el small, medium, large y extra large. Entonces, el small, digamos, tiene el proceso de house coaching estándar, ¿no? Se evalúa todos estos temas, se trabaja el pensamiento, se define el propósito
y una propuesta, digamos, para el diseño que se trabaja con la persona, ¿no? Entonces eso es el estándar, ese es el small. Y eso, dependiendo de dónde está la persona, porque no es lo mismo Colombia que Estados Unidos, que Europa, o no es ni siquiera Portugal, no es lo mismo que Suecia, ¿no? O sea, dependiendo de cada país y las capacidades adquisitivas, digamos, en promedio, mm, hay como un rango más o menos entre como $250, es small, $250 a $500 más o menos, ¿no? Luego está el medium, que tiene lo mismo que tiene el S, pero ofrece digamos, otros pasos más avanzados, como por ejemplo sugerir ya a la persona qué es lo que quiere, dónde va a comprar las cosas que quiere comprar, con un shopping list, ¿no? Entonces, y le ayuda el house coach, digamos que le asiste a la persona en ese proceso de compra. Ese tiene, entonces no me acuerdo bien los rangos de los precios, pero digamos Pero que en cada lugar se encuentra, en cada área, o sea, si tú te metes en House Coaching, que es una organización internacional, sí, en el encuentras House los Coaching rangos. Institute, sí, Sí, así es. eso. El House Coaching Institute, en la página está el directorio de House Coaches que ya están certificadas. En Latinoamérica hay muchísimas, en Estados Unidos, en Europa. Y pues está el link para cada una, ¿no? Y está la página de Kirsten Stino, que fue la diseñadora danesa que les contaba al principio, que dio la charla que conocí al principio. Ella fue la fundadora del instituto, y ella también en su página tiene pues los servicios que ella ofrece. Ella está en Suecia, en Dinamarca, perdón, Dinamarca. Y pues ella, digamos que tiene esos rangos que les contaba, o sea, el SM, L y XL, digamos que 500, el S cuesta 500, el M 1000, L 1500 y el otro. Pero lo que te digo, cada persona, dependiendo de la experiencia también, ¿no? Y depende del lugar, sí. Y ella también tiene varios libros, ¿verdad? Ella tiene como 3 libros, Sí, y todos son de como de ese camino espiritual que realmente ella hizo a través de descubrir esa relación entre tu energía y lo que tú eres, entre tu espacio y lo que habla de ti ese espacio y lo que cambia en ti ese espacio, o te exacto. aporta o te alimenta. Sí, ella tiene una trayectoria súper interesante. Ella empezó como diseñadora, lleva trabajando como 30 años en el sector del diseño de interiores. Y en un punto, pues ella siempre fue muy empática, ¿no? Ella igual trabajaba algunos temas muy intuitivamente. Luego hizo un curso de life coaching con Marta Beck, que es una life coach súper famosa en Estados Unidos. Y con lo que aprendió y con un equipo de otras personas en Colombia, montaron el House Coaching Institute y diseñaron el curso para formar nuevas house coaches, porque el sueño de Kirsten siempre fue: ¿cómo hago para que esto que yo hago intuitivamente, pero también pues a raíz de lo que he aprendido, se pueda replicar? O sea, como que el propósito de vida de ella era cambiar, es cambiar el mundo un espacio a la vez, ¿no? Como que poder uno ayudar a las personas a transformarse a sí mismos y tener un impacto positivo en sus vidas a través de sus espacios, y como eso lo podemos hacer muchas personas para que cada vez más se conozca este tema de house coaching y casi que se vuelva pues una corriente, ¿no? Una corriente del diseño de interiores que hasta ahora está empezando, porque el House Coaching Institute lleva, si no estoy mal, como 2 o 3 años andando, no es hace mucho que empezó. Entonces eso es un poquito lo que ella busca. Y sí, ha escrito varios libros, y es una persona que tiene como ese propósito de vida, y en verdad me parece muy interesante todo lo que ellos han logrado en el instituto, y pues la verdad lo recomiendo muchísimo, y cualquier persona que esté oyendo que quiera enterarse más, lo invito a entrar a la página del instituto, y siempre están abriendo cursos pues para formarse como house coach, y no hay necesidad de ser diseñador para hacerlo. Hay un curso, digamos, introductorio para
para personas no diseñadoras que después se pueden formar como house coach. Entonces, yo siento que lo están haciendo muy bien y bueno, pues igual cualquier cosa también estaré a la orden, obviamente. Siendo un arquitecto, pues yo me identifico, yo tampoco tenía ni idea de esto, ¿no? De cómo trabajar los pensamientos y cómo se relaciona una cosa con la otra. La certificación de house coaching en ese sentido es súper interesante porque la forma como se hace es que tú trabajas en tu propio espacio y trabajando en tu propio espacio como que te das cuenta cómo funciona realmente este tema de house coaching. O sea, tú lo vives y como que casi que ya viviendo eso como en carne propia, ya después lo puedes, digamos, trabajar con otras personas. Entonces creo que es un proceso súper personal, digamos que no creo que sea una fórmula, ¿no? Es un tema como de cada caso es diferente y porque pues cada persona tiene sus issues y sus cosas diferentes. Yo creo que es un tema como de práctica, de saber cómo escuchar y cómo poder ser empático y cómo identificar esos pensamientos y poderlos trabajar. Pero eso es un tema que creo que es importante trabajarlo en el curso y saber con las mentoras que le acompañan a uno en el proceso. Es un proceso súper intensivo, donde uno trabaja un espacio después trabajas con diferentes clientes de prueba y haces todo con ellos. Entonces es un proceso de aprendizaje así, ¿no? No es como, yo creo que es importante adquirir ese conocimiento con personas que te puedan guiar, porque no es tan straightforward, ¿no? No es un tema como de, no, pues ya lo entendí, lo puedo hacer, no, yo creo que toma práctica. Stephanie, muchas gracias por haber aceptado esta invitación en Tertulias. Muchas gracias a todos ustedes. Nos encontramos siempre los miércoles a las 6 de la tarde o a la 1 de la tarde cuando estamos con personas de Europa.